Mis padres falsificaron registros médicos para declararme legalmente incompetente y robar mi empresa de $40M. Mientras el juez se preparaba para entregarles mi vida entera, me dedicaron una sonrisa victoriosa. Pero no tenían idea de quién era en realidad la mujer con el traje gris que cruzaba las puertas del tribunal. Ella en realidad era. La acústica de la sala de sucesiones 302 fue diseñada arquitectónicamente para amplificar la autoridad solemne de la ley. Pero esta mañana estaba perfectamente calibrada para amplificar una actuación teatral de dolor materno. Margaret Harrington. Mi madre. Lloraba en un pañuelo de lino blanco con monograma. No era un sollozo ruidoso, perturbador o feo. Era una clase magistral de devastación de clase alta. Calculada y sofocante. Ella se sentó en la mesa del peticionario. Con solo su mano temblorosa descansando delicadamente sobre la caoba pulida. Mientras mi padre, William, colocaba un brazo reconfortante y estoico alrededor de sus hombros. Él miró al juez presidente con los ojos exhaustos y profundamente doloridos de un patriarca que observaba valientemente cómo su familia se rompía en 1.000.000 de pedazos. Yo me senté exactamente a 15 pies de distancia en la mesa de los demandados. No lloré. No me moví nerviosamente. No los miré con traición, pánico o incredulidad frágil y desconsolada. Durante los últimos 15 años. No solo había participado en el mercado de bienes raíces comerciales del noroeste del Pacífico. Lo había dominado despiadadamente. Construí Harrington Stats desde una sola adquisición de almacén fuertemente apalancada hasta convertirla en un imperio de $40 millones de desarrollos urbanos de uso mixto de alta densidad. Empleaba a 250 personas. Controlaba las acciones con derecho a voto de una junta directiva que gestionaba $500 millones en activos de construcción activos. No dormía. No tomaba vacaciones. Y vivía a base de café negro. Riesgos calculados y un impulso depredador implacable por ganar. Y mis padres, que nunca habían trabajado un solo día en el sector comercial, estaban sentados actualmente en un tribunal de sucesiones cerrado, intentando robar absolutamente cada centavo. No estaban intentando una adquisición corporativa hostil. No estaban tratando de superarme en una sala de juntas. Estaban utilizando un mecanismo legal tan arcaico, tan profundamente invasivo y tan aterradoramente absoluto que generalmente se reserva para los comatosos o los profundamente discapacitados. Una tutela involuntaria permanente. Descansando en el banco de roble elevado frente al honorable juez Thomas Sterling había un expediente médico de 200 páginas. Estaba bellamente encuadernado, meticulosamente indexado y fabricado de manera totalmente fraudulenta. Hace 6 meses. Mis padres se dieron cuenta de que mi empresa se estaba preparando para una oferta pública inicial. Una medida que diluiría completamente sus mínimas acciones minoritarias simbólicas y cortaría permanentemente su acceso a mis cuentas de gastos corporativos. Entraron en pánico. Pero en lugar de contratar abogados corporativos, contrataron al Dr. Iris Thorne. El Dr. Thorne era un psiquiatra de conserjería de alto perfil e increíblemente costoso que atendía exclusivamente a la élite de la ciudad. Por un soborno silencioso e irrastreable de $300.000. Canalizado a través de una caridad fantasma que mi madre supuestamente administraba para la conservación marina. Directo a un fideicomiso extraterritorial en las Bahamas. El Dr. Thorne había producido una obra maestra de perjurio médico. Me diagnosticó formalmente con demencia frontotemporal de inicio temprano agravada por delirios paranoicos agresivos severos. Mis padres habían pasado medio año construyendo secretamente la narrativa para apoyar su diagnóstico. ¿Saben? Cuando perdí las llaves de mi apartamento porque había trabajado una semana de 110 horas cerrando una adquisición de un rascacielos en el centro. Mi madre lo documentó como un deterioro cognitivo severo y pérdida de memoria. Cuando despedí a un contratista general corrupto y cambié los códigos de seguridad de mi ático. Mi padre lo registró como un brote psicótico violento y paranoico. Armaron mi agotamiento, mi disciplina y mi intensa privacidad. Alimentando una corriente de mentiras cuidadosamente seleccionadas y maliciosas a un médico al que se le pagaba generosamente para aprobar mi destrucción. Su señoría.
dijo suavemente el abogado de mi padre. Un litigante hábil y agresivo llamado Vance. Rompiendo el pesado silencio de la sala del tribunal. La evaluación médica proporcionada por el Dr. Thorne es concluyente y profundamente trágica. La señorita Harrington sufre un deterioro neurodegenerativo catastrófico rápido. Actualmente administra una entidad corporativa de $40 millones. Está firmando contratos legalmente vinculantes. Es una responsabilidad masiva andante para sus empleados. Sus accionistas y, lo más importante, para ella misma. Vance hizo una pausa, volviéndose para mirarme con una exhibición repugnante de falsa lástima. William y Margaret Harrington no piden el control por avaricia o malicia. Su señoría. Continuó Vance, con la voz goteando de una simpatía justa y desesperada. Le ruegan a este tribunal que les permita salvar la vida de su única hija. Solicitan el estatus de emergencia inmediato como tutores del patrimonio y tutores de la persona. Necesitan la autoridad para congelar sus activos. Intervenir como directores ejecutivos interinos de Harrington y Stacks y trasladar a Clare a un centro de atención residencial seguro y especializado donde pueda recibir el tratamiento psiquiátrico de 24 horas que tan desesperadamente necesita. Un centro de atención residencial seguro. Era un término legal cortés y desinfectado para un pabellón psiquiátrico cerrado. ¿Y si el juez Sterling firmaba el documento que descansaba frente a él? Perdería inmediata e instantáneamente mis derechos humanos fundamentales. No podría votar. Conducir un automóvil. Firmar un cheque o elegir dónde vivir. Mis padres liquidarían mi imperio de $40 millones. Venderían mis activos al mejor postor y yo pasaría el resto de mi vida encerrada detrás de una puerta asegurada con teclado. Fuertemente sedada. Completamente borrada del mundo civilizado. El juez Sterling dejó escapar un suspiro pesado y cansado. Se quitó las gafas de lectura y se frotó el puente de la nariz. Era un hombre mayor. Respetado. Minucioso y totalmente engañado por la actuación digna de un Oscar llena de lágrimas que ocurría en la mesa del peticionario. Miró la evaluación médica. El sello dorado en relieve del consultorio del Dr. Thorne brillando bajo las cálidas luces del tribunal. Esta es una petición increíblemente difícil, dijo el juez Sterling. Su voz resonando pesadamente en la cámara de caoba. Me miró. Señorita Harrington. La evidencia médica presentada aquí es abrumadora. Su propio asesor legal prácticamente no ha presentado testigos médicos para refutar el diagnóstico del Dr. Thorne. Era verdad. El hombre sentado a mi lado. Un abogado de sucesiones barato del nivel de defensor público que había contratado hacía solo 3 días. Era completamente inútil. Estaba barajando papeles nerviosamente. Sudando a través de su traje barato. Completamente fuera de su profundidad. Mis padres pensaron que lo había contratado porque mi paranoia había alejado a todos los bufetes de abogados costosos de primer nivel en la ciudad. Pensaron que estaba rota. Pensaron que estaba sentada en la mesa de la defensa en un estado de shock catatónico. Viendo impotente cómo mi imperio se quemaba hasta los cimientos. No tenían absolutamente ninguna idea de que había contratado a este abogado incompetente a propósito. Necesitaba que se sintieran abrumadoramente confiados. Necesitaba que entraran en este tribunal y presentaran oficialmente documentos falsificados a un juez en funciones. Encerrándose permanentemente en un cargo de perjurio grave. Antes de que dictamine sobre esta petición. Continuó el juez Sterling. Tomando su pesada pluma estilográfica de oro. Sosteniéndola peligrosamente sobre la línea de firma de la orden de tutela permanente. ¿Tiene algo que desee decir en su defensa? ¿Señorita Harrington? Margaret dejó de llorar por una fracción de segundo. Espiando a través de su pañuelo de lino para verme suplicar. William apretó sutilmente la mandíbula. Listo para presenciar su victoria financiera final y absoluta. No parpadeé. No tartamudeé. Y no me lancé a un monólogo histérico y desesperado defendiendo mi cordura. Simplemente me recliné en mi pesada silla de cuero. Ajusté elegantemente los puños de mi traje Tom Ford y dejé que una sonrisa fría.
aterradora y fina como una navaja tocara las comisuras de mi boca. No. Su señoría. Dije. Mi voz resonando con absoluta claridad helada. No tengo absolutamente nada que agregar al registro médico. Pero creo que la mujer que actualmente está parada afuera de las pesadas puertas de roble de este tribunal podría tenerlo. Las pesadas puertas de roble con tachuelas de latón en la parte trasera de la sala de sucesiones 302 no simplemente se abrieron. Fueron violadas. Se abrieron de par en par con una autoridad física contundente. Sincronizada y sin disculpas que rompió por completo el silencio lúgubre fabricado que mis padres habían pasado la última hora cultivando meticulosamente. El repentino y violento chasquido de la madera pesada golpeando los topes de las puertas resonó como un disparo contra los altos techos de mármol. Cada cabeza en la sala del tribunal. Mi padre. Mi madre llorosa. Su hábil litigante. El taquígrafo judicial y el honorable juez Sterling se giraron hacia el pasillo de la galería. Yo no me di la vuelta. Permanecí perfectamente sentada en la mesa de la defensa. Mi postura impecablemente recta en mi traje Tom Ford azul medianoche. Mi moño rubio sucio perfectamente intacto. Mantuve mis ojos azul pálido fijos en la cara de mi padre. Observando con fascinación clínica y distante cómo comenzaban a formarse las primeras grietas microscópicas en su fachada arrogante. Caminando por el pasillo central había una mujer que fundamentalmente no pertenecía a una audiencia de sucesiones a nivel estatal. Tenía poco más de 50 años. Poseía rasgos angulares afilados y cabello corto con vetas plateadas impecablemente peinado. Llevaba un traje gris carbón a medida afilado como una navaja que prácticamente irradiaba dominio institucional. No llevaba bolso. No ofreció miradas comprensivas. En su mano derecha agarraba el grueso mango de plástico moldeado de un maletín de evidencia federal seguro con cerradura de combinación. Flanqueándola un paso detrás a cada lado había dos hombres con trajes oscuros que se movían con la sincronización silenciosa y aterradora de las fuerzas del orden federales. Disculpe. Su señoría. Balbuceó Vance. El litigante agresivo de mis padres. Se puso de pie a duras penas. Abotonándose rápidamente la chaqueta del traje. Con la voz goteando de indignación territorial y pánico repentino. Esta es una audiencia de sucesiones sellada y cerrada. La galería está restringida por una orden de mordaza judicial solo a la familia inmediata y al asesor médico asignado. No puede simplemente irrumpir en esta cámara. Siéntese. Abogado. Interrumpió la mujer del traje gris. No gritó. No levantó la voz. Dio la orden con el barítono plano. Sin fricción y absolutamente devastador de alguien que estaba completamente acostumbrado a destruir abogados defensores de alto precio antes de su primera taza de café matutino. Ni siquiera miró a Vance. Lo trató como a un insecto zumbador menor e irrelevante. Pasó más allá de la puerta batiente de madera que separaba la galería del pozo del tribunal y caminó directamente hacia el banco de roble elevado. El juez Sterling tomó su pluma estilográfica de oro, que había estado flotando peligrosamente sobre la línea de firma de mi tutela permanente, y la colocó lentamente sobre su secante. Su ceño se frunció en profunda confusión judicial. Señor. El señor Vance tiene toda la razón. Esta es una audiencia de competencia médica sellada. Voy a tener que pedirle que se identifique de inmediato o haré que mi alguacil la retire a usted y a sus asociados de mi tribunal. La mujer se detuvo exactamente a 3 pies del banco. Metió la mano en el bolsillo del pecho de su chaqueta gris carbón. Sacó un estuche de credenciales de cuero desgastado y lo abrió con un chasquido agudo de su muñeca. La pesada placa dorada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos atrapó la cálida luz ambiental de los candelabros del tribunal. Sarah Calvel. ¿Anunció? Su voz resonando con absoluta autoridad intransigente. Asistente principal del fiscal de los Estados Unidos para el Grupo de Trabajo de Delitos Financieros e Integridad Pública. Y con el debido respeto a la jurisdicción estatal de este tribunal. Su señoría. No estoy aquí para violar un sello médico. Estoy aquí porque este tribunal está siendo utilizado actualmente como un escenario para ejecutar un delito grave federal masivo y premeditado.
La temperatura en la sala de sucesiones 302 pareció caer instantáneamente al cero absoluto. En la mesa del peticionario. La actuación teatral de llanto de Margaret Harrington murió abruptamente en su garganta. Bajó su pañuelo de lino con monograma. Con los ojos muy abiertos. Mirando la placa federal dorada como si fuera una serpiente venenosa. William. Mi padre. Tragó saliva con fuerza. Y la vena prominente en su cuello comenzó a latir. La máscara de patriarca estoico y valiente había desaparecido por completo. Reemplazada por la cruda y primitiva comprensión de un hombre rico que de repente siente una trampa cerrándose alrededor de sus tobillos. Un delito grave federal. Repitió el juez Sterling. Inclinándose hacia adelante sobre su pesado banco de roble. Su molestia judicial transformándose instantáneamente en una precaución aguda y altamente alerta. Señorita Calvel. Esta es una petición de tutela estándar. Los peticionarios están intentando asegurar la tutela médica y financiera de emergencia para una hija que sufre de un rápido deterioro neurodegenerativo. ¿Qué posible interés federal tiene el Departamento de Justicia en el estado cognitivo de la señorita Harrington? El Departamento de Justicia tiene absolutamente cero interés en el estado cognitivo de la señorita Harrington. Su señoría. Declaró impecablemente la fiscal Calvel. Colocó su pesado maletín de evidencia cerrado sobre la madera pulida del podio de evidencia. Porque el estado cognitivo de la señorita Harrington es impecable. Ella es la directora ejecutiva de un imperio de bienes raíces comerciales de $40 millones que opera con un historial de cumplimiento corporativo completamente prístino. Calvel giró la cabeza ligeramente. Fijando su fría mirada de fiscal directamente en mis padres. Nuestro interés. Su señoría. Reside enteramente en el expediente médico que descansa actualmente en su escritorio. Continuó Calvel. Su voz cayendo en un registro quirúrgico letal. Específicamente en la evaluación psiquiátrica de 200 páginas presentada en el registro oficial del tribunal esta mañana por el Dr. Aeris Thorne. Vance. El abogado de los padres. Entró en pánico. Levantó las manos. Un intento desesperado de bloquear el ataque federal entrante. Objeción. Su señoría. La fiscal federal está haciendo afirmaciones infundadas y difamatorias sin ninguna base probatoria. El Dr. Thorne es uno de los especialistas psiquiátricos certificados más respetados de esta ciudad. Su evaluación de Clare Harrington fue exhaustiva. Revisada por pares y realizada durante un periodo de 6 meses. Me senté en la mesa de la defensa completamente quieta. Con las manos dobladas elegantemente en mi regazo. Vi a mi padre agarrar el borde de su mesa con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron completamente blancos. Él sabía. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Pero estaba atrapado en un tribunal cerrado. Completamente paralizado por la pura magnitud de su propia arrogancia. El Dr. Thorne es un fraude. Abogado. Respondió Calvel. Ignorando por completo la objeción de Vance y dirigiéndose directamente al juez. Es un mercenario de la alta sociedad que se especializa en fabricar patologías médicas para clientes ricos que necesitan neutralizar legalmente a sus rivales comerciales. Cónyuges inconvenientes o, en este horrible caso, a su propia carne y sangre. El juez Sterling miró el hermoso expediente médico con relieve dorado frente a él. De repente parecía menos una tragedia y más una granada activa. Esas son acusaciones increíblemente pesadas. Abogada Calvel. Advirtió el juez Sterling. Con voz grave. Si está sugiriendo que un médico certificado presentó documentos médicos perjurados a mi tribunal en un intento de asegurar fraudulentamente un patrimonio de $40 millones, será mejor que tenga las acusaciones federales para respaldarlo. No solo tengo las acusaciones. Su señoría. Dijo Calvel suavemente. Se agachó y giró los diales de combinación en su maletín federal. Cuando las cerraduras se soltaron con un chasquido fuerte y pesado. Abrió la tapa. Tengo al doctor. Mi madre dejó escapar un pequeño grito ahogado. A las 6:15 de esta mañana. Anunció Calvel. Sacando una carpeta gruesa y sellada de evidencia federal de su maletín.
Agentes de la Oficina Federal de Investigación ejecutaron una redada sin previo aviso en la clínica privada del Dr. Aeris-Thorne. Su residencia principal y sus cuentas de retención extraterritoriales. Actualmente está sentado en una sala de interrogatorios en el edificio federal del centro. Cooperando completamente con el Departamento de Justicia bajo un acuerdo de oferta de prueba. Calvel dio un paso adelante, sosteniendo la carpeta sellada hacia el alguacil, quien inmediatamente la transfirió al banco del juez Sterling. Dentro de esa carpeta, Su Señoría, está la confesión jurada y firmada del Dr. Thorne. Calvel asestó el golpe letal con una precisión impresionante al detallar exactamente cómo William y Margaret Harrington le pagaron un soborno de $300.000 enviado a través de una caridad de conservación marina fantasma para fabricar completamente el diagnóstico de demencia que actualmente tiene en sus manos. El silencio que siguió al anuncio de la fiscal Calvel no fue pacífico. Fue un vacío pesado y sofocante, del tipo que precede a una implosión catastrófica. La cara del juez Sterling se tensó en una máscara de pura furia judicial. Y no habló de inmediato. Extendió la mano. Tomó la carpeta gruesa y sellada de evidencia federal de su alguacil y rompió la cinta roja a prueba de manipulaciones. Sacó el documento blanco y nítido. El acuerdo de oferta de prueba federal y confesión firmados, jurados y completamente ejecutados del Dr. Aeris-Thorne. Sus ojos escanearon la primera página, rastreando la admisión clínica e innegable de un soborno médico de $300.000. En la mesa del peticionario, la actuación teatral de dolor materno se había derrumbado violentamente en un terror genuino y puro. Margaret Harrington, mi madre de 60 años, estaba agarrando el borde de la mesa de caoba tan fuerte que sus nudillos estaban blancos como el hueso. El pañuelo de lino con monograma revoloteó inútilmente al suelo. William, mi padre de 65 años, respiraba con jadeos superficiales y desiguales. Su costoso traje azul marino a rayas de repente parecía una camisa de fuerza. Vance, su litigante hábil y agresivo, se estaba alejando físicamente de ellos. El instinto de supervivencia de un abogado de alto precio es algo aterrador de presenciar. Vance sabía que si permanecía de pie junto a mis padres, la lluvia radiactiva de sus crímenes federales terminaría permanentemente con su carrera legal. Su Señoría, tartamudeó Vance, levantando las manos, su voz quebrándose con puro pánico. No miró a sus clientes. Miró exclusivamente al juez. Debo declarar formal e inmediatamente para el registro que mi firma no tenía absolutamente ningún conocimiento de ningún acuerdo financiero entre los peticionarios y el Dr. Thorne. Recibimos el expediente médico bajo la presunción de absoluta integridad clínica. Solicito retirarme instantáneamente como abogado de William y Margaret Harrington. Siéntese y permanezca en silencio. Señor Vance, ordenó el juez Sterling, su voz resonando como un trueno en la cámara de techo alto. Ni siquiera levantó la vista de la confesión. Nadie sale de este tribunal. Me senté en la mesa de la defensa exactamente a 15 pies de distancia. Una espectadora en mi propio matadero. Tengo 39 años. Soy una mujer con rasgos americanos afilados y sin disculpas. Mi cabello rubio sucio permanecía recogido en un moño impecable y severo. Ni un solo mechón fuera de lugar. Mis ojos azul pálido permanecían fijos en la cara de mi padre. El traje Tom Ford azul medianoche que llevaba se sentía como una armadura. No había dicho una sola palabra en 20 minutos. Sin embargo, era la arquitecta absoluta e innegable de cada respiración que se tomaba en esa habitación. El juez Sterling finalmente terminó de leer las 2 primeras páginas de la confesión federal. Bajó lentamente el documento. Se quitó las gafas de lectura y miró directamente a la asistente principal del fiscal de los Estados Unidos. Sarah Calvel. Abogada Calvel. Comenzó el juez Sterling, su voz cayendo en un registro bajo y peligroso. Si la Oficina Federal de Investigación allanó la clínica del Dr. Thorne a las 6:15 de esta mañana, eso significa que su grupo de trabajo de delitos financieros ha estado investigando activamente a este psiquiatra durante meses.
¿Cómo terminó de repente un médico de conserjería de la alta sociedad en mi jurisdicción en el radar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos? Calvé. De pie perfectamente recta en su traje gris carbón a medida. No sonrió. Simplemente giró sus rasgos angulares afilados hacia mi mesa de defensa. No terminó en nuestro radar por accidente. Su señoría. Declaró Calvé limpiamente. Su voz de barítono con un profundo respeto institucional. El Departamento de Justicia recibió al Dr. Thorne en una bandeja de plata absoluta por parte de la directora ejecutiva de Harrington y Stats. Mi madre dejó escapar un grito agudo y horrorizado. Giró la cabeza. Con la cara manchada de lágrimas mirándome con absoluta incredulidad. Mi padre se estremeció físicamente como si las palabras realmente lo hubieran golpeado. Hace 7 meses. Su señoría. Explicó Calvé. Caminando lentamente de regreso a su maletín de evidencia federal. Dominando la sala del tribunal con un ritmo al estilo Sorkin sin esfuerzo. La señorita Harrington notó que sus padres estaban haciendo una cantidad inusual de preguntas altamente específicas con respecto a sus planes de sucesión corporativa y la estructura de votación de su junta directiva. Una semana después. Notó que su madre había liquidado discretamente 3 fideicomisos familiares menores. La señorita Harrington no entró en pánico. No los confrontó. Simplemente utilizó los recursos disponibles para una entidad corporativa de $40 millones. Calvé metió la mano en su maletín y sacó una segunda carpeta significativamente más gruesa. Dejándola caer agresivamente sobre el podio con un fuerte golpe. La señorita Harrington desplegó un equipo especializado de auditores corporativos forenses. Reveló Calvé. Entregando la autopsia técnica de mi trampa. Realizaron una verificación de antecedentes financieros clandestina completa de sus propios padres. Rastrearon la liquidación de los fideicomisos. Siguieron el dinero directamente a una supuesta organización benéfica de conservación marina administrada por Margaret Harrington. Y desde allí rastrearon una sola transferencia bancaria fuertemente ofuscada de $300.000 directamente a una cuenta fantasma en las Islas Caimán controlada legalmente por el Dr. Aeris Thorne. Dios mío. Susurró el juez Sterling. Mirándome con una repentina y profunda comprensión de exactamente con quién estaba tratando. No era una hija frágil y demente. Era una depredadora alfa que había estado sentada tranquilamente en su tribunal. Dejando que la presa entrara voluntariamente en la jaula. Una vez que los auditores de la señorita Harrington identificaron el soborno. Continuó Calvé. Con los ojos fijos en la cara completamente drenada y aterrorizada de mi padre. Ella no se detuvo ahí. Ordenó a su equipo que auditara discretamente los registros públicos de facturación de Medicare del Dr. Thorne. Descubrieron un patrón sistémico de fraude de seguros de 5 años. Hace 4 meses. El equipo legal de la señorita Harrington entró en mi oficina federal. Me entregó un expediente financiero perfectamente indexado y a prueba de balas. Y le dio al FBI todo lo que necesitábamos para destruir por completo la vida del Dr. Thorne. Si tenía esta evidencia hace 4 meses. Comenzó el juez Sterling. Frunciendo el ceño mientras procesaba la línea de tiempo. Miró a Calvé. Luego me miró directamente a mí. ¿Por qué esperar? ¿Por qué permitir que sus padres la arrastren a través de una evaluación psicológica de 6 meses? ¿Por qué permitir que esta petición llegue a mi tribunal? Podría haber detenido esta tutela antes de que comenzara. No respondí. Simplemente mantuve mi mirada helada y sin parpadear en mi padre. Dejando que el peso puro y aterrador de mi silencio respondiera por mí. Debido a la mecánica legal de la negación. Su señoría. Respondió Calvé suavemente. Traduciendo mi silencio a la ley federal. Si la señorita Harrington simplemente hubiera expuesto el soborno hace 4 meses. William y Margaret Harrington habrían contratado un equipo de empresas agresivas de relaciones públicas de crisis. Habrían afirmado que eran víctimas de extorsión. Habrían afirmado que el Dr. Thorne exigió el dinero para guardar silencio sobre un problema médico genuino. Habrían atado al Departamento de Justicia en tribunales de apelación durante una década. Desangrando a la empresa de la señorita Harrington con honorarios legales.
Calvel se inclinó hacia adelante, agarrando los bordes del podio, con la voz bajando a un susurro quirúrgico helado que resonó perfectamente en la cámara silenciosa. La señorita Harrington no solo quería detener la tutela. Su señoría, declaró Calvel, entregando el jaque mate absoluto e innegable. Quería erradicar permanente y legalmente la amenaza a su imperio corporativo. Necesitaba establecer una cadena de custodia federal inquebrantable. Calvel hizo un gesto brusco hacia el expediente médico falsificado que descansaba en el banco del juez. Al esperar, explicó Calvel, la lógica devastadora estrellándose sobre las cabezas de mis padres. Al sentarse en silencio y permitir que sus padres entraran con confianza en este tribunal sellado, les permitió presentar formal y oficialmente documentos médicos falsificados a un juez en funciones. Les permitió jurar bajo juramento que esos documentos eran reales. No solo los atrapó planeando un crimen. Su señoría los obligó con éxito a ejecutar un acto masivo e innegable de perjurio grave y conspiración para cometer fraude directamente en el registro judicial. William Harrington se desplomó en su silla. El patriarca de 65 años parecía como si la gravedad en la habitación hubiera aumentado repentinamente 10 veces. Me miró a mí. Su hija de 39 años. Sentada perfectamente compuesta en su traje Tom Ford, con sus ojos azul pálido desprovistos de cualquier calidez biológica. Y finalmente entendió el error fatal catastrófico que había cometido. Y que había intentado jugar al ajedrez contra una mujer que era dueña del tablero. Y solo para asegurar que no haya absolutamente ninguna ambigüedad con respecto a su intención. Su señoría, anunció Calvel, metiendo la mano en su chaqueta gris carbón y sacando una pequeña unidad flash federal encriptada. El Dr. Thorne no solo cooperó esta mañana. Fue proactivo cuando proporcionó al FBI las grabaciones de audio de alta fidelidad de cada consulta que tuvo con los Harrington durante los últimos 6 meses. El juez Sterling no dudó. La profunda y respetuosa deferencia que normalmente otorgaba a las familias ricas y establecidas en su tribunal de sucesiones se había evaporado por completo. Miró la pequeña unidad flash federal encriptada apretada entre los dedos de la fiscal Calvel como si fuera un vial de antrax armado. Señora Calvel, dijo el juez Sterling, con la voz despojada de toda calidez judicial, reemplazada por la resonancia dura e implacable de un magistrado que acababa de darse cuenta de que su tribunal estaba siendo utilizado para facilitar un secuestro corporativo. ¿Tiene la mesa de la defensa la capacidad técnica para reproducir ese archivo de audio federal para el registro oficial del tribunal de inmediato? Mi abogado del nivel de defensor público, que había pasado los últimos 30 minutos sudando a través de su traje barato de mezcla de poliéster y cuestionando cada elección de vida que lo había traído a esta habitación, se apresuró frenéticamente a abrir su computadora portátil maltratada. En realidad, su señoría, intervino Calvel suavemente, evitando a mi asesor legal totalmente inútil con un giro profesional y nítido. El Departamento de Justicia anticipó la necesidad de una reproducción inmediata. Mis agentes ya han sincronizado una tableta de campo federal segura habilitada con Bluetooth con el sistema audiovisual de estenografía principal de su tribunal. Asintió bruscamente al agente federal que estaba a su derecha. El hombre del traje oscuro dio un paso adelante. Tocó la pantalla de una elegante tableta negra y miró al juez para obtener la autorización final. Reprodúzcalo, ordenó el juez Sterling, golpeando su pesado mazo de madera una vez. El fuerte chasquido resonando violentamente contra las paredes de mármol, sellando legalmente el destino de William y Margaret Harrington. Los altavoces de alta fidelidad de la sala del tribunal cobraron vida. El audio comenzó con el sonido distintivo e innegable de una pesada jarra de cristal tintineando contra un vaso alto. Era ruido ambiental perfectamente capturado por el equipo de grabación de alta gama que el Dr. Iris Thorne mantenía oculto en su opulenta oficina psiquiátrica con paneles de caoba. Entonces la voz de mi padre llenó la habitación. No me importa cuál sea la terminología específica del DSM-5. Iris. La voz grabada de William Harrington retumbó a través de los altavoces. No era la voz de un padre afligido y desesperado tratando de salvar a su hija enferma. Era la voz despiadada,
arrogante y altamente agitada de un depredador financiero acorralado. Demencia. Paranoia severa. Esquizofrenia aguda. Elige la patología que requiera la sedación más pesada y el centro residencial de pabellón cerrado más hermético. Solo necesito su firma legalmente neutralizada antes del final del trimestre fiscal. En la mesa del peticionario. William retrocedió físicamente. Su cuerpo de 65 años se sacudió hacia atrás como si la reproducción de audio realmente lo hubiera golpeado en el pecho. Su costoso traje azul marino a rayas, que había proyectado una autoridad patriarcal tan inexpugnable hace una hora, ahora parecía completamente absurdo. Abrió la boca para hablar, para objetar, para gritar. Pero la realidad aplastante absoluta de la evidencia federal ahogó las palabras en su garganta. La oferta pública inicial avanza en 6 semanas. Continuó la voz grabada de William, su tono goteando de un profundo derecho sociópata. Clare está reestructurando la Junta. Nos está congelando fuera de los grupos de capital primarios. Le dimos el dinero inicial hace 15 años. Eris. Nosotros la construimos. No voy a dejar que una adicta al trabajo desagradecida de 39 años me encierre fuera de un evento de liquidez de $40 millones solo porque cree que construyó Harrington Stacks por sí misma. Me senté perfectamente quieta en la mesa de la defensa. Tengo 39 años. Poseo rasgos americanos llamativos y fríos. Mi cabello rubio sucio permanecía recogido en su severo e impecable moño. Mis ojos azul pálido permanecían fijos en mi padre. El traje Tom Ford azul medianoche que llevaba se sentía como un traje de armadura a medida. No sonreí. No me regodeé. Oh. No. Simplemente observé el colapso estructural del ego de mi padre con la precisión clínica y distante de un auditor que encuentra un error fatal en una hoja de cálculo. William tiene razón. Eris. La voz de mi madre intervino repentinamente en la grabación. Su tono agudo, calculador y completamente desprovisto de calidez materna. En la sala del tribunal, Margaret Harrington dejó escapar un grito patético y gimoteante. Enterró la cara en sus manos. Su cabello rubio de 60 años bellamente peinado temblaba mientras la crueldad pura e innegable de sus propias palabras resonaba en los altos techos de mármol. Clare está totalmente fuera de control. Se quejó la voz grabada de Margaret. El hielo tintineando en su vaso. Trabaja semanas de 100 horas. No tiene esposo. Ni hijos. Ni apegos. Es una máquina. Si no intervenimos y establecemos esta tutela ahora, va a donar todo el fondo filantrópico corporativo a alguna iniciativa de desarrollo urbano en lugar de a mi caridad marina. Ella está desperdiciando nuestro legado. Yo solo escribo la evaluación. Iris transferirá los $300.000 a la cuenta de Caimán para el viernes. Solo asegúrate de que el juez crea que su mente se ha ido por completo. El diagnóstico será hermético. Margaret. La voz suave y fuertemente compensada del Dr. Thorne finalmente respondió en la cinta. Demencia frontotemporal agravada por delirios paranoicos. Cuando se pare frente al juez, su propia conducta fría y estoica simplemente parecerá un desapego catatónico. Te entregarán las llaves de su empresa en 10 minutos. El agente federal tocó la pantalla de la tableta. El audio se cortó abruptamente, sumergiendo la sala de sucesiones 302 de nuevo en un silencio ensordecedor y aterrador. El silencio duró 10 segundos agonizantes. Nadie respiraba. Los dedos del taquígrafo judicial flotaban congelados sobre su máquina de estenotipia. Vance. El litigante agresivo que había marchado con confianza en esta sala esperando una victoria fácil y lucrativa, ahora estaba presionando activamente su espalda contra la barandilla de madera de la galería, tratando de distanciarse físicamente del epicentro radiactivo de los crímenes de mis padres. El juez Sterling levantó lentamente la cabeza. Su rostro era una máscara de pura y absoluta repulsión judicial. Miró a Margaret, que estaba hiperventilando en sus manos. Y luego miró directamente a William. En mis 25 años en el banco, susurró el juez Sterling,
Su voz temblando con una furia fría y descontrolada que era mucho más aterradora que un grito. He presidido divorcios amargos, disputas corporativas viciosas y colapsos familiares trágicos. Pero nunca en toda mi carrera he presenciado una traición tan asombrosamente cruel, tan meticulosamente premeditada y tan fundamentalmente sociópata como la que acabo de escuchar en este tribunal. El juez Sterling recogió el expediente médico con relieve dorado de 200 páginas que mis padres habían pagado $300.000 para fabricar. Y lo sostuvo en el aire por un solo segundo, dejando que el peso del perjurio colgara en la habitación antes de tirarlo violentamente al pesado bote de basura de plástico al lado de su escritorio. La petición de tutela involuntaria sobre el patrimonio y la persona de la señorita Clare Harrington queda denegada con extremo prejuicio absoluto. Ladró el juez Sterling, su voz volviendo a su plena autoridad retumbante. Golpeó su mazo de nuevo. Luego dirigió su atención a la asistente principal del fiscal de los Estados Unidos que estaba de pie tranquilamente en el pozo del tribunal. Abogada Calvel, dijo el juez Sterling, sus ojos fijos en la fiscal federal. Como juez estatal en funciones, mi jurisdicción termina con la denegación de esta petición. Sin embargo, acabo de presenciar a 2 individuos presentar un documento médico perjurado obtenido fraudulentamente en mi registro oficial del tribunal bajo pena de perjurio. Eso es un desacato directo e innegable por delito grave a este tribunal. Ordeno a mis alguaciles que detengan a William y Margaret Harrington de inmediato y los estoy remitiendo formalmente directamente a la custodia federal. En la mesa del peticionario, la mente de William Harrington finalmente se rompió. El patriarca de 65 años. Al darse cuenta de que su riqueza, sus conexiones políticas y su costoso traje azul marino a rayas no podían detener el peso aplastante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, saltó a sus pies. «Nosotros, Clare», gritó William, abandonando toda pretensión de dignidad, su voz quebrándose en un lamento agudo y desesperado. Se abalanzó hacia el pasillo central, extendiendo la mano hacia mí con manos temblorosas y maníacas. «Claire, por favor. No puedes dejar que hagan esto. Somos tus padres. Te dimos todo. Tienes que detenerlos. Diles que es un error». No me inmuté. No rompí el contacto visual. Me levanté lenta y elegantemente de mi pesada silla de cuero. Abotoné el botón central de mi traje Tom Ford azul medianoche y me preparé para dar el golpe letal final al imperio que habían intentado robar. «Claire», gritó William, su voz quebrándose en un lamento agudo y desesperado que rompió por completo su fachada patriarcal. Se abalanzó hacia el pasillo central, extendiendo la mano hacia mí con manos temblorosas y maníacas. «Claire, por favor. No puedes dejar que hagan esto. Somos tus padres. Te dimos todo. Tienes que detenerlos. Diles que es un error». No me inmuté. No rompí el contacto visual. Me levanté lenta y elegantemente de mi pesada silla de cuero. Abotoné el botón central de mi traje Tom Ford azul medianoche, alisando la tela inmaculada. Tengo 39 años. Soy una mujer con rasgos americanos afilados y sin disculpas. Mi cabello rubio sucio recogido en un moño impecable y severo. Mis ojos azul pálido permanecieron completamente desprovistos de calidez biológica mientras miraba al hombre de 65 años con el traje azul marino a rayas que acababa de intentar enterrarme viva. «No me diste todo, William», declaré, mi voz resonando con una precisión quirúrgica fría que cortó sus sollozos histéricos como un bisturí. «Me diste un préstamo inicial de $500.000 hace 15 años. Un préstamo que amorticé y pagué completamente con una tasa de interés compuesta del 18% exactamente 36 meses después. Poseo los recibos de transferencia bancaria para probarlo». Di un paso deliberado desde detrás de la mesa de la defensa, cerrando la distancia lo suficiente como para dejar que la temperatura de cero absoluto de mi ira irradiara en sus huesos. «No me construiste», continué, mi tono bajando a un susurro helado e intransigente.
Construí Harrington y Stats mientras jugabas al golf y Margaret organizaba galas benéficas para alimentar su propio narcisismo. Trabajé las semanas de 100 horas. Gestioné las cadenas de suministro. Asumí los riesgos del mercado. Pero en el segundo en que me preparé para hacer pública mi empresa, te diste cuenta de que tu acceso totalmente inmerecido a mi liquidez corporativa estaba llegando a su fin. Así que en lugar de ajustar tu estilo de vida, decidiste contratar a un mercenario corrupto para encerrar a tu única hija en un pabellón psiquiátrico. Margaret, con su cara de 60 años arruinada por las lágrimas y su costoso cabello rubio finalmente cayendo de su peinado perfecto, dejó escapar un grito miserable y sofocante desde la mesa del peticionario. Claire, te amamos. Se atragantó Margaret, sus manos temblando violentamente. Solo estábamos asustados. Solo queríamos proteger el legado de nuestra familia. Tu legado es una transferencia bancaria de $300.000 a una cuenta fantasma de las Islas Caimán. Margaret. Disparé de vuelta o cortando completamente el lazo materno con evidencia federal innegable. Estabas perfectamente dispuesta a tenerme fuertemente sedada y despojada de mis derechos humanos fundamentales solo para poder seguir financiando una caridad marina falsa. No son mi familia. Son una responsabilidad corporativa hostil como directora ejecutiva de este patrimonio. Acabo de liquidarlos con éxito. Les di la espalda y miré a la asistente principal del fiscal de los Estados Unidos, Sarah Calvel. La mujer del traje gris carbón no sonrió. Pero un destello de profundo respeto depredador brilló en sus ojos agudos. Calvel dio un solo asentimiento brusco a los dos agentes federales que estaban detrás de ella. Se movieron con una eficiencia aterradora y sin fricción. Los dos hombres con trajes oscuros pasaron sin problemas más allá de la puerta batiente de madera, ignorando por completo avance. El hábil litigante que ahora se presionaba activamente contra la pared lejana del tribunal, tratando desesperadamente de volverse invisible. William y Margaret Harrington, ordenó el agente federal principal, agarrando el brazo de William y torciéndolo con fuerza detrás de su espalda. El pesado chasquido metálico de las esposas federales cerrándose alrededor de las muñecas del patriarca resonó violentamente contra los altos techos de mármol. Ambos están bajo arresto por conspiración para cometer fraude electrónico, soborno federal de un funcionario médico y violaciones graves de la ley de organizaciones corruptas e influenciadas por extorsionistas. No, por favor. Arthur. Llama al gobernador. Chilló Margaret histéricamente mientras el segundo agente agarraba sus brazos, inmovilizándolos detrás de su espalda cubierta de cachemira y cerrando las esposas de acero alrededor de sus muñecas. William no luchó. La realidad de la grabación de audio digital 4K y el acuerdo de oferta de prueba federal había lobotomizado completamente su voluntad de resistir. Simplemente se quedó flácido. Su costoso traje azul marino arrugándose mientras los agentes lo marchaban con fuerza hacia las pesadas puertas de roble. Ahora eran escoltados por el pasillo central de la sala de sucesiones 302. No me miraron atrás. No tenían la fuerza. Las pesadas puertas se cerraron detrás de ellos, sellando su destino y dejando la sala del tribunal en un silencio atónito y sin aliento. El juez Sterling se sentó pesadamente en su silla de cuero elevada. Tomó una respiración larga y lenta, mirando la mesa vacía del peticionario. El expediente médico descartado y obtenido fraudulentamente descansando en su bote de basura. Y finalmente a mí. Señorita Harrington, dijo el juez Sterling, su voz con una mezcla de agotamiento y profundo respeto. Este tribunal la reconoce oficialmente como una adulta totalmente competente, independiente y legalmente autónoma. Es libre de irse. Gracias, su señoría. Respondí suavemente. Recogí mi delgado maletín de cuero. Giré sobre mis talones y salí del tribunal. Las consecuencias fueron una obra maestra de eficiencia federal. Debido a que le había entregado a la fiscal Calvel una cadena de custodia inquebrantable e innegablemente autenticada, el Departamento de Justicia ni siquiera necesitó ofrecer un acuerdo de culpabilidad. Bajaron el martillo con fuerza bíblica. Bajo los estatutos Rico.
El FBI ejecutó la confiscación total e inmediata de activos a mis padres. Incautaron las acciones del club de campo de William. Congelaron las cuentas extraterritoriales de Margaret y subastaron su extensa propiedad suburbana para pagar las multas federales. Meses después, un juez federal sentenció al Dr. Iris Thorne a 12 años en una penitenciaría de máxima seguridad. William y Margaret, completamente incapaces de manejar la brutal realidad de un juicio federal, se declararon culpables de todos los cargos. Fueron sentenciados a 10 años cada uno en una instalación correccional federal. Estaban permanente y desesperadamente arruinados. En cuanto a mí, la oferta pública inicial de Harrington y Stats se lanzó exactamente 6 semanas después de que se activara la trampa del tribunal. Sin la interferencia parásita de mis padres, el mercado respondió con un entusiasmo abrumador. La OPI fue masivamente sobresuscrita y duplicó efectivamente la valoración de mi empresa a $80 millones en el primer día de cotización. Me siento en la misma oficina de esquina del ático. El escritorio de caoba está impecable. Las ventanas del piso al techo todavía dan al horizonte de la ciudad que construí desde cero. Y mi mente sigue siendo absoluta e impecablemente mía. Si tus propios padres falsificaran registros médicos, sobornaran a un psiquiatra corrupto con $300.000 y trataran de encerrarte en un pabellón psiquiátrico solo para robar tu imperio de $40 millones, ¿les habrías dado la oportunidad de explicarse? ¿O habrías desplegado silenciosamente auditores corporativos forenses, entregado al médico al FBI y dejado que tus padres entraran en un tribunal sellado para cometer perjurio grave justo frente a un juez en funciones? Hazme saber exactamente cómo manejarías este nivel de traición financiera sociópata en los comentarios a continuación. Si te encantó esta historia de justicia fría, calculadora y a prueba de balas, deja un me gusta. Suscríbete al canal y te veré en el próximo vídeo.